¿Qué te falta? Ahora me falta entregarme a Dios y seguir los caminos del Señor, que esa es la meta de cualquier ser humano, de las personas que siempre están pendientes del bien. No quiero partir de la tierra sin haber sentido en mi corazón lo que es entregarle mi alma a Dios. Ese es el vacío más grande, ese es el existencial, ese solamente lo llena Dios. Yo no sé, yo me siento bien vacío a veces. Si el día que yo decida irme a los caminos del Señor, es a los caminos del Señor. No puedo estar en las dos aguas. Mi abuela me crió en un evangelio y me llevaba a la iglesia todos los domingos cuando yo era chamaquito. Y a mí eso se me quedó inculcado, ¿me entiendes? El camino correcto no es ese dinero, esa fama, toda esa victoria, sino que el amor de Dios. La verdad sí me doy cuenta que la única felicidad es Dios. Mi único temor sería que no conocer completamente a Jesús, porque soy hombre de fe y reconozco que en algún momento eso se tiene que dar. Menos iglesias y más escuelas. Hay que bajarle 2 a la propaganda de la religión, de las iglesias, de Dios, de la palabra. Y yo sé que va a venir gente y a hablar mierda. Mira, ustedes siempre hablando peste de la iglesia, hablando mierda. No, aquí vamos a decir la realidad, lo que necesitamos. Y tenemos que bajarle 2 a esta propaganda, esta promoción masiva de religiones, de creencias en dioses, de iglesias, y ponerle un poquito más de promoción y propaganda a la educación, de construir menos iglesias y construir más escuelas, abogar por un cambio en la educación, que es la madre de todos los males, que para la mí, falta de educación. Todo esto también nace de un buen pensar que va en contra. Muchas personas religiosas siempre quieren pensar y siempre quieren hacer esta pregunta: ¿de dónde estaría la sociedad? ¿Dónde estaría la humanidad si no estuviera la religión? Como que tratando de decir que si no fuera por los valores dentro de la Biblia y de lo que se enseña dentro de la Biblia. La religión nos ha llevado a guerra y a genocidio. Eso es el mayor acontecimiento que nos ha traído la religión y la creencia falta de educación, porque no saben la historia de cómo mismo fue que se formó todo este tipo de religiones. Y siempre quieren decir eso mismo, que como que los valores, el ser humano, ser bueno, solamente depende de lo que ha formado la iglesia, ha formado la Biblia dentro de la humanidad. Como si la misma educación, o si no tan solamente eso, sino el mismo ser humano no pudiera decidir lo que es bueno, lo que es malo, lo que es tener valores. Y muchas personas de nombre, como tú mismo quieres decir, dependiendo de quién sea, pero en muchos casos son celebridades, las cuales quieren decir que lo que deberíamos tener es precisamente eso: más iglesias, como si no tuviéramos una en cada esquina, más iglesias, porque eso es lo necesario para la civilización. Lo peor de todo son estas celebridades que tienen este conflicto con su identidad. O sea, tienen una falta de identidad, tienen depresión por alguna razón, porque estas celebridades llegan
de la nada a tener mucho dinero, mucha fama, se vuelven locos, luego destruyen su vida, no encuentran qué hacer y mentalmente se refugian en estas creencias y sin saber nada de estas creencias, porque es la realidad. La mayoría de estas personas saben lo que saben las masas de la religión, lo que te inculcó tu mamá, tu papá, tu abuela, tu abuelo, que tampoco saben nada, que la mayoría nunca ha leído ni una página de la Biblia. Pero estas personas llevan generación tras generación con esta creencia. Estos artistas siguen con esta creencia, se cansan de joder en la vida, llegan a una crisis existencial y de momento su capacidad mental los lleva a refugiarse en estas creencias, en estos dioses, y ahí es donde ellos quieren predicar como que esa es la única salvación, y ahí es donde está el problema. Y no promueven el problema verdadero, que viene siendo la falta de educación. Pues también, claro está, muchas de estas personas que no hemos dicho ningún tipo de nombre, pero la gran mayoría de estas personas sí tuvieron algún tipo de nivel de educación, posiblemente por eso no señalan a la educación como lo que hace falta en la sociedad. Pero hay un problema mucho más grande en sociedades, en países que no están desarrollados al nivel que quizá la gran mayoría de las personas que pueden estar viendo este video ahora mismo. Todos esos lugares, todas esas áreas que sí realmente necesitan, porque tienen una gran escasez de educación, son los lugares principales que tú eres una persona a la cual tiene los recursos. Estas celebridades que llegan a este punto llegaron por la falta de educación también. Porque tú ves la gran diferencia cuando se trata de una celebridad que viene de una familia que le dio una alta educación. Tú nunca has visto a este tipo de celebridades con una crisis existencial. No solamente en eso, pero en la misma arte o hablando de depresión, o hablando de problemas personales. Con la misma creatividad, con el arte que presentan, tú ves la diversidad de sus pensamientos, lo que saben culturalmente, lo inteligentes que son. Pero lo que yo digo es que yo pienso que estas personas no señalan inmediatamente la educación como el problema o lo que hace falta, porque hasta cierto nivel lo tuvieron seguramente. Y también ignoran por su propia ignorancia que hay lugares en el mundo que sí tienen una gran escasez, que es mucho yo creo más. Que es porque te han moldeado ya a seguir un patrón. Acuérdate que si tú tienes depresión y si tú sientes un vacío en tu vida, Dios es la respuesta. Para ese muchas es el personas. estándar. Ese es el estándar, cabrón. Entonces ya eso está en tu subconsciente. Cuando tú estás en la barriga, a ti te están hablando de Dios y te están hablando de la religión y te están metiendo todo este miedo, cabrón, en tu subconsciente desde que eso se está creando. Antes de que tu mente se cree, cabrón, a ti ya te están inculcando esta creencia. Ese es el estándar. Entonces esta gente, por falta de educación, llegan a esta crisis existencial porque llegan a esta fama y a tener este dinero y no saben cómo manejarlo. Y al final, por la misma falta de educación y por el estándar que le inculcan desde antes de que nazcan, llegan a esta conclusión. Independientemente de la educación, yo diría que más que nada viene siendo eso, viene siendo en parte lo que tú dijiste, la psicología que ya el humano desde pequeño le han instalado, pero también personas que están predispuestas a que genéticamente tienen algún tipo de un camino inevitable a tener algún tipo de bipolaridad, de tener depresión, de tener problemas mentales como eso. Porque eso es otro gran punto también. Hay problemas, hay personas que nacen genéticamente con ese problema mental. Que también no podemos ignorar eso porque también en la mayoría de casos quieren ignorarlo. Quieren ignorarlo y quieren hacerlo ver como que es como que la falta de Dios. No. Para mí, tú tienes un problema mental, un problema genético que sí, no se resuelve. Es que no es la respuesta. La ciencia no es la respuesta en muchos de esos casos y se van por la vía de la religión. Pero inclusive no hemos dicho ningún tipo de nombre, pero para dar un ejemplo, por lo menos, dentro de personas que no están dentro del circuito de los latinos, una persona como Kanye West.
Yo creo que una persona que dentro de su área, una persona que es un genio, una persona que tú no puedes determinar como que tiene alguna falta de educación, pues por lo menos artísticamente y también al nivel que ha llegado y se ha expandido, es un tipo billonario, un tipo que abarca diferentes áreas. Es un tipo que definitivamente tiene su educación, más sin embargo, una persona que ya, si no me equivoco, tiene bipolaridad y tiene algún otro tipo de problemas mentales. Y desde su primer también hay álbum, que decirlo, quizás no le falta la educación, no sé cuál educación haya tenido Kanye y de qué extracto social económico haya salido, si su familia era pudiente, si no era pudiente, si era clase económica, si no, pobre clase como la medio, mayoría. pobre, pero también hay que decirlo, viene de una etnia, de una raza que siempre ha sido marginada, que también viene ya con un daño psicológico. Pero algo que por lo menos yo podría decirle en mi experiencia propia. A pesar de que sí, está inculcado desde una edad muy pequeña, yo creo que en muchas culturas pobres, la gran mayoría de las personas ignora por completo el tema de Dios. Hay personas que de alguna manera u otra se aferran desde una temprana edad, por eso mismo, por el problema existencial. Y cuando tú combinas eso con tipos de problemas dentro de la genética, bipolaridad, problemas mentales, como un ejemplo, otra vez volviendo al ejemplo de Kanye West, es una persona que desde su primer disco ya está hablando de Dios y está diciendo que las escuelas, diciendo ese mismo punto, las escuelas necesitan más de Dios. Y Kanye es una de las voces más grandes que tiene en propaganda la religión. Y para mí, de nuevo, o sea, yo diría más que nada que cada quien crea en lo que quiera creer, pero... ¿La Tierra es redonda o es plana? Es plana. Claro. Ok. Estás jodiendo, dale. No, pero para ti, hablando en serio, ¿es redonda o es plana? Redonda. ¿Es redonda? Sí. ¿Cómo tú sabes que es redonda? Como la gran mayoría de información que uno puede tener cuando no es un experto en base a lo que te dicen los expertos. Porque es lo que nos han dicho, o sea, a las masas. Pero la mayoría, el 99.9% nunca ha salido a la órbita y nunca hemos constatado de que la Tierra en efecto es redonda y no es plana. La lógica y el sentido común que tanto usamos para otras cosas en la ciencia nos dice que es plana. Ahora, la ciencia nos ha demostrado que es redonda y que está flotando en un espacio negro en base a algo que es invisible que llamamos gravedad. Ahora, nosotros creemos, la mayoría de los seres humanos, porque están los terraplanistas, existe esa religión también, que creen que la Tierra es plana, pero la mayoría, el estándar y la creencia oficial es que la Tierra es redonda. Pasa lo mismo con Dios y la religión. Es simple. El único diferencia viene siendo que personas te pueden decir que la Biblia es real y te pueden dar como indicación que las profecías es la señal de que es real. Lo cual tú sabes, o la mayoría deben saber que todo está basado en la fe y que no hay manera de comprobarlo. Por lo menos con este tipo de cosas, a pesar de que tú no sepas cómo hacerlo, sí está bastante claro que hay manera de tener evidencia y de comprobarlo. Pero volviendo al punto central, para mí hay dos puntos esenciales. Uno, hace falta mucho más escuela para este tipo de personas que tienen los recursos y tienen los métodos para cambiar las personas y no tienen que dar la propaganda o el mensaje de que todo tiene que ser en base del camino por Dios. Esa no es la única manera de tener valores, de ser una buena persona. ¿Cuándo tú has visto a la iglesia evangélica o a la católica, que la católica es una de las más poderosas y con la riqueza más grande acumulada en la historia de la humanidad, cuándo las has visto construyendo escuelas, proveyendo educación gratuita a las personas? Nunca lo has visto y no lo vas a ver porque no les conviene, porque una sociedad educada, al igual que el gobierno, no le conviene al sistema. Y del gobierno vamos a hablar en otro video, y del sistema de educación vamos a hablar en otro video. Aquí estamos hablando de esta propaganda que le dan a la religión, que le dan a Dios, estas celebridades que pasan una crisis existencial, de momento comienzan a creer que esta es la única salida, leen una página o dos de la Biblia y empiezan a predicar que esta es la única salida y la salvación, cuando ese poder, y esta es nuestra queja aquí en este video, ese poder deberían usarlo
para promover la educación, para construir más escuelas, incluso que aquí en Estados Unidos las escuelas están a otro nivel, las escuelas públicas están a otro nivel. Si hablamos de Puerto Rico, allá las escuelas son un rancho y cada año, cada semestre, porque ni siquiera cada año, en agosto comienzan con un problema y cuando termine el semestre en diciembre y empieza en enero, empiezan con otro problema. Y casi nunca pueden empezar a tiempo. Es un fracaso. Un sistema de educación en Puerto Rico que tiene un budget, tiene un presupuesto más grande que muchos países de Latinoamérica. Y bueno, lo hemos visto. Hace poco sacaron al último secretario de Educación, le sacaron como $12 millones del jacuzzi de la casa enterrado. O sea, sabemos el problema y por qué está ahí. Pero ahí es donde estas personas con poder deben de entrar y promover esto, promover la educación. Y para mí, más que nada, en el lugar donde realmente hay una escasez, porque tú acabas de dar ejemplo de Puerto Rico, hay muchos lugares en Latinoamérica, muchos lugares en el mundo que también tienen este problema. Pero en lugares donde realmente tú puedes hacer una diferencia drástica, donde las personas que son tan pobres que ni siquiera tienen recursos ni métodos para poder llegar a una escuela. Hacer una escuela que sea accesible, hacer que en lugares más pobres se vaya desarrollando un tipo de cultura, de educación, y luego también traer eso a países mucho más desarrollados, yo creo que debería ser la clave. Que por eso somos pobres todos. O sea, por eso la mayoría. No solamente la pobreza, pero todos los problemas en general. Exactamente. La violencia en general. También esto es otro punto, no solamente la educación, pero también hay que mejorar la educación, no ofrecer cualquier tipo de educación y ya. También hay que saber que eso lo vamos a tocar en otro video, cuando toquemos el sistema de educación y ya la parte del gobierno. Ahí vamos a entrar Pero en ese ambos punto. puntos son importantes, pero para mantenernos mayormente en esto, para mí, empezar por un lugar donde hay una gran escasez y también, si tú eres nativo de un lugar, también obviamente enfocarte en ese lugar y independientemente de la persona que sea. Y usar ese poder, cabrón, de que sales en una entrevista. Pues también hay muchas cualquier personas. plataforma hablando de Dios y dándole una promoción que ya no es necesaria, o sea, papi, esa historia te la están metiendo por boca y nariz antes de que tú nazcas. Vamos a promover la educación. Y que inclusive también hay gente que tiene los recursos y en muchas ocasiones lo que hacen es que dan su dinero a algún tipo de agencia gratuita, la cual son los que se encargan de dispersar el dinero y ellos mismos son los que hacen las cosas. Que también las personas, la fundación y todo eso, las personas tienen que tomar también mucho más autoridad con ese tipo de cosas. Saber que tu dinero se está llegando al desarrollo de algo que realmente va a ser un cambio y no dejarlo al azar, y también ser cuidadoso de nuevo con las palabras, la propaganda, el mensaje que tú envías. Pues al final del día también algo muy claro que hay que hablar. Tú puedes decir ese mensaje, puede que mucha gente te aplauda, puede que muchas personas estén de acuerdo, y al final del día la mayoría ni te va a leer la Biblia, ni te la va a entender, ni va a saber la historia de la iglesia. Es que ese es el gran problema de la religión y de esta creencia, que ya automáticamente todos creemos por el miedo o por la costumbre o porque es una historia que ya no, como vuelvo y te digo, antes de nacer ya te la están metiendo por boca y nariz. La mayoría de personas, incluyendo a todas estas celebridades que hoy y otro problema también muy clave viene siendo esta religión, nunca han leído la Biblia. Para muchas personas también un problema muy clave viene siendo que las personas no tienen. Esto yo diría también es un problema para las mujeres, muchas mujeres y hombres también, que cuando hablan de líderes, cuando hablan de personas como los que quieren llegar a ser, hablan de deportistas. Hay mujeres que pueden hablar de Kim Kardashian, de Kylie Jenner. Nunca se habla de las personas que son unos duros realmente dentro de la política. No el político común que te roba, que no tiene ningún tipo de cambio. El que casi nunca gana porque tiene un historial de hacer cosas que realmente va a favor de las personas. Los científicos que realmente tienen algún tipo de cambio. El tipo de personas que hacen un cambio en el mundo. Lo que pasa es que ya eso es otro tema también. Y en realidad, los votos de las personas cuentan dependiendo del país. Quizás Estados Unidos, Inglaterra, pues los votos cuentan un poco. Pero al final, quien llega al poder es el que el sistema elige.
¿Sabes? Eso es otro sistema tema elige ya. también el que... No, pero O sea, lo que yo digo es que las personas no deben mirar o a las celebridades. a lo que siguen, como los líderes y como las personas a seguir, como que muchas veces lo dicen, es verdad. Ya la influencia de las personas viene casi siempre de una celebridad, de un actor o un cantante. Sí, es verdad. Y no de quien realmente es importante tener una influencia. Como muchos veces dicen los mismos artistas, ellos no tienen la responsabilidad de ser un ejemplo a seguir, pero tienes que tener algún tipo de responsabilidad con el mensaje que tú das y la manera en la que tú hablas. Por lo menos algún tipo de nivel de responsabilidad, porque como dije, de nuevo, mucha gente te va a aplaudir, mucha gente te va a decir que si dijiste un buen mensaje. La gran mayoría no sabe de la Biblia, no te va a leer la Biblia, y la gran mayoría no sabe que también, porque esto es un punto que Cabrón, dice. es que siempre que tú hables bien de Dios, siempre que tú digas amén, aleluya, es como que la mayoría te va a aplaudir. Que ese es el problema también. Muchos dicen, no, porque mi relación con Dios es una cosa. El que te quiere criticar también va a tener miedo de criticarte. Porque Siempre. cuando se trata de Dios y la religión es como que un tabú que, o sea... Pero que mucha gente dice, no, la religión es algo y la Biblia es otra cosa. Son cosas aparte. Y muchas de estas personas que dan algún tipo de mensajes de Dios también dicen, tú puedes tener una cercanía y una relación propia con la Biblia, lo cual inclusive lo dice en la Biblia, que no se supone que haya ninguna persona, ni instituto, ni nada en intermedio, sino que tú puedes tener una relación directa con Dios. Pero más sin embargo, está claro que la Biblia, el desarrollo de la Biblia, es en base, se ha forjado a la par con la iglesia. La iglesia católica tiene un historial del cual también la gente tiene que evaluar y tiene que ver su historial para también entender de dónde viene todo eso y no tener una fe ciega. Pero volviendo al punto Tenemos central. a los evangélicos que son protestantes y van en contra de las creencias de los católicos, que prácticamente inventaron lo que ellos creen. Van en contra de los católicos, dejándose llevar por un libro manipulado y prácticamente creado por los católicos, para que veas lo ilógico que es el ser humano. Y todo esto arranca también de un tiempo lleno de judíos, donde esa era la mayor creencia, y los judíos también hoy en día tienen sus propias creencias y no ven a Jesucristo como lo ven la iglesia católica, por ejemplo, o los evangélicos. Es un desastre, un desmadre, pero por eso también tienes que estudiar la historia. Y de nuevo, si tú eres una persona con nombre, tú puedes hacer mucho más que dar esa propaganda y ese mensaje, el cual al final del día le ayuda a algunos, porque eso sí es un punto que hay que admitirlo. Hay personas que sí encuentran ese tipo de caminos, es que no hay ningún tipo de problema, exacto. Si tú arreglas tu vida, si tú te sientes bien creyendo en Dios, en la religión. Pero las masas necesitan no hay ningún educación. problema, pero exactamente. Hay que promover más la educación, hay que construir más escuelas y menos iglesias. Suscríbete al canal, déjanos acá abajo en los comentarios tu opinión, dale like al video, comparte el video, dale a la campanita y pendientes al próximo video.